Estamos en Colonia Aldao, una fecha muy especial, hoy 18 de julio, fiestas patronales. Padre Héctor, cuéntenos un poquito qué va a pasar en minutos aquí en la parroquia San Camilo. Y algo muy simple y que siempre todos los años se hizo, pero que a raíz de la pandemia por 2 años no lo hemos podido realizar. Si bien hemos podido celebrar y hemos hecho una procesión caravana de autos, pero bueno, hoy gracias a Dios la volvemos a hacer a pie, caminando como signo de iglesia peregrina que camina, que busca el camino del bien y es dispuesto a trabajar para que cada día estemos mejor y más personas y seamos más buenos, ¿no? Bueno, con la presencia también del obispo. Así, gracias a Dios, el obispo había prometido venir para las confirmaciones que han sido en el mes de junio. A raíz de un problema que ha tenido de último momento, no pude. Digo, bueno, si no puede venir a las confirmaciones, véngase a las fiestas patronales. Y parece que puede venir, así que va a estar presente. Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Porque es uno de los hechos que concentra a toda la familia y a todas las familias. Porque vienen los chicos, los grandes, los abuelos, los jóvenes. No es ahora solamente para los religiosos, sino es un día de fiesta, porque desde ahora que ya son las 9, las 10 de la mañana, ya hay movimiento y va a ser las 10 de la noche y va a haber todavía movimiento y música y canto y gente que va y que viene, o sea que todo el pueblo se mueve, ¿no? Y qué lindo porque es volver a reencontrarse. Yo creo que es una de las cosas que mejor nos ayuda y nos hace bien, poder encontrarnos, charlar, saludarnos, que no es lo mismo que mandar un mensaje, no es lo mismo que mandar un WhatsApp con unas manitos hacia arriba o hacia abajo para decir que la recibió, sino que es encontrarnos, vernos, abrazarnos, saludarnos, preguntarnos, y bueno, y qué lindo también cuando se puede compartir alguna mesa o algún plato con los amigos, con la familia y tomar mate y bueno, todo es. Y gracias a Dios creo que vamos a tener un hermoso día porque toda esta semana nublado y frío, dije bueno, por lo menos tenemos sol. San Camilo de Lely fue un joven que llevó una vida muy desordenada. Es del año 1550, creo que nació en esa época, ese año, y llevó una vida totalmente desordenada. Su padre era un militar y después, bueno, se convirtió y comenzó a trabajar con los enfermos y en especial en Italia, en Francia, en Europa, donde no había hospitales. Él fue uno de los que promovió y defendió los hospitales, digamos, ¿no? No solamente para atender al enfermo en cuanto a medicina o salud, sino también en todo lo que era la atención personal como persona. Él los lavaba, los higienizaba, les daba de comer, los levantaba, los buscaba donde estaban heridos, los traía. Realmente cuando uno lee la historia de San Camilo es algo admirable, ¿no? Y él mismo lo decía de que cuando él le daba de comer a los enfermos, él hacía la idea que se la daba a Jesús la comida, ¿no? Y más aún, cuando terminaba de darle de comer o tenía algún momento para estar con los enfermos, le pedía perdón. Él le pedía perdón, él le decía a los enfermos que lo perdonaran, como que era Jesús que los perdonara a él, ¿no? Yo digo, realmente, ¿no? Sí, qué fuerte. Qué fuerte, y más hoy que nosotros pedir perdón, tenemos una soberbia encima que nos cuesta horrible para pedir o permiso, y él para cuidar, permiso, atendía a los enfermos con tanto respeto, que no digo que hoy no se haga, ¿no? Pero en aquella época yo me pongo a pensar, los medios que tenían no son los de hoy. Y pensar, digo, para higienizar a un enfermo hoy tenemos todas las comodidades, mejor no sé en qué habrán calentado agua, o cómo lo habrán lavado y bañado, cambiado, porque hoy tenemos todo. Exacto. Y digo, ¿y él cómo habrá hecho? ¿Cómo habrá hecho? Yo digo, realmente, ¿no? Sí. Y a veces hoy nosotros frente a un problema que tenemos, y es muy difícil, no se puede, ¿y qué vamos a hacer esto? No, nadie va a responder, y él cómo se la ingenió para llevar adelante, ¿no? Y en estos tiempos, después de pandemia, ¿cómo nos encuentran los argentinos? ¿Cuál es su mensaje de reflexión donde hay mucha incertidumbre por lo que va a pasar, donde lamentablemente cada vez hay más pobres, cada vez hay más niños que no tienen un plato de comida, la clase adulta, mayor, también muy vulnerable? Sí, yo creo que dos cositas que a mí me preocupan es, primero, el miedo que se instaló, porque se instaló un miedo a la pandemia y a todo otro tipo, y cuando la persona tiene miedo no es libre. El miedo es uno de los grandes enemigos de nuestro tiempo, ¿no? Tengo miedo a la tormenta, no salgo. Tengo miedo a enfermarme, no voy. Tengo miedo
el miedo es horrible, vivir con miedo y la gente tiene mucho miedo, tenemos mucho miedo. A la pandemia, a todo lo social, a toda la problemática que se vive, hay mucho miedo en la gente. Yo veo la gente termina la misa y se va, se escapa, no quiere demorarse, no quiere encontrarse, le cuesta porque tiene miedo. Y la otra cosa que me preocupa muchísimo es que hay mucha violencia. Y la violencia no es buena consejera ni es buena compañera, y la violencia cuando se instala no es fácil de revertirla. Estamos muy violentos, muy agresivos, quizás puede ser fruto del miedo, porque cuando uno tiene miedo es agresivo, porque si yo tengo miedo que va a entrar alguien a mi casa, empiezo a poner llave, traba, ya me compro un arma y viene alguien, golpea la puerta y le descargo 5 tiros, porque el miedo me hace poner violento. Uno le habla y la gente ya tiene miedo y ya reacciona mal. Y creo que esto solamente con una santa paciencia de renovar nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, en la Virgen y en la gente también, ¿no? Empezar a trabajar con la gente despacito, hacer un caminito lento. Yo creo que es posible, porque yo siempre tengo esto, todo lo que se adquiere se puede revertir. Si antes se podía vivir sin miedo, quiere decir que es posible vivir sin miedo. Si antes era posible vivir en paz y no siendo agresivo, quiere decir que se puede vivir en paz y no ser agresivo. Lo que sí puedo decir, desde que existe el hombre sobre la tierra se necesita agua. Y necesita tierra para caminar porque no puede volar el hombre. Entonces, pero si en una época eso era posible, hoy puede ser posible, lo que hay que revertirlo. Ahora, ¿cómo? Y bueno, aquí hay que sentarnos a dialogar y a escucharnos. Y empezar a compartir y a escuchar, algunos tendrán más razón, otros tendremos menos razón, veremos quién tiene más y quién tiene menos y llegar a un acuerdo y empezar a hacer un caminito despacio.